No recuerdo la última vez que tanta gente me envió el mismo enlace a la vez. Eran mensajes a través de mi canal de YouTube, del grupo en Facebook, incluso mensajes de texto, mensajes a través de WhatsApp. Gente siempre con el mismo link de NBC. Y algo raro había. No era una mesa redonda, no era un youtuber del exilio con una locura de esta. No, era Díaz Canel, sentado frente a una de las periodistas más conocidas de la televisión de Estados Unidos. Y quisiera comentar ese momento. No solo lo que dijo, sino cómo lo dijo, lo que se cayó y lo que eso nos cuenta de cómo funciona el poder en Cuba. Esta fue su primera gran entrevista en la televisión de Estados Unidos. No era un canal de barrio, era NBC News, una de las cadenas más grandes del país, con años marcando lo que se habla en la política norteamericana. La entrevista la hace Christian Walker, la periodista que conduce Meet the Press, un programa donde se sientan presidentes, senadores y pesos pesados de Washington. O sea, ahí se sienta todo el mundo a dar la cara. En ese sillón, en vez de un presidente elegido en elecciones libres, lo que había era el jefe de un régimen que lleva más de 60 años agarrado al poder, tratando, por supuesto, de vender en pocos minutos que todo iba bien. Mientras eso pasa, con luces perfectas y traducción al inglés, del otro lado del mar, la película es otra. Colas, apagones, salarios que no alcanzan ni para una semana. Y esa distancia entre el estudio de NBC y una cocina en Centro Habana es el verdadero problema. La periodista le suelta una pregunta que casi nunca se escucha en televisión internacional. ¿Estaría usted dispuesto a dimitir con tal de salvar a Cuba, al pueblo de Cuba? En cubano de la calle eso es, oye, ¿tú te quitarías de en medio para que ese país pueda respirar? Esa pregunta se la ha hecho media Cuba en voz baja, en la cola del pan, en el pasillo del edificio. La diferencia es que ahora se la dijeron directo y con micrófono. ¿Y qué hacer? En lugar de responder sí o no, se pone a hablar de la periodista, a cuestionarla, que si ella es importante, que si es reconocida, que si le ha hecho esa pregunta a otros presidentes, que si se la ha hecho a Trump, si se atrevería a hacérsela a Trump. Todo eso en vez de mirar el problema, se pone a mirar a la persona que pregunta. Y eso es un truco viejo. Aquellos que tienen un poquitico de memoria, Fidel lo hacía todo el tiempo. Cuando no le gustaba una pregunta, atacaba la pregunta y a la periodista o al periodista, no al problema. No respondía, ¿tienes razón lo que dice? O preguntaba, cuestionaba, sino, ¿quién eres tú para hablarme así? Díaz-Canel está utilizando el mismo libreto. Y esto tiene un nombre sencillo, cambiar el tema, deflexión, dirían los teóricos. Mueves el foco, dejas de hablar de tú deberías irte por el bien del país y pasas a hablar de esta periodista tiene derecho a preguntarme eso. Es como si te encuentren robando en el refrigerador de madrugada. Y en vez de explicar qué haces allí, le preguntas o gritas al que te vio, ¿y tú por qué no estás durmiendo? Con este movimiento, Díaz-Canel logra varias cosas a la vez. Gana tiempo para pensar lo que te va a decir, se hace la víctima, me ataca, me faltan el respeto, se pone por encima. Ya no me parece un funcionario respondiendo, parece un maestro regañando a una alumna. Y eso es solo el primer paso. Después viene otra jugada. Sugiere que la pregunta no es de ella, que viene inspirada o dictada por el Departamento de Estado, desde el gobierno de Estados Unidos. O sea, si alguien dice en voz alta lo que muchos cubanos piensan en silencio, la explicación oficial es que está repitiendo lo que le mandaron desde Washington. Si lo ponemos en cubano de la esquina, es como si él dijera, ¿de verdad tú quieres saber si debo irme por el bien del país o estás leyendo el guión que te mandaron los gringos? Y ahí es donde entra Marco Rubio. Porque la manera en que lo dice, el subtexto es, eso te lo mandó el Departamento de Estado, algún senador, algún anticubano de Miami, seguro Marco Rubio, y vale la pena parar un segundito ahí. Te puede caer mal o caer bien, puedes estar de acuerdo o no con él, pero hay una realidad. Marco Rubio ha demostrado ser una de las figuras políticas más brillantes de hoy, un senador con carrera propia, abogado reconocido y sobre todo un tipo orgullosísimo de sus raíces cubanas, que las defiende sin complejo. Le ha hablado de Cuba a presidentes, a medios internacionales, a foros donde Díaz-Canel jamás se ha sentado a debatir. Su prestigio es tan grande que al lado de esa sombra, Díaz-Canel no llega ni a un puntico en la esquina. Es casi cómico imaginar que alguien como Rubio necesite mandar preguntas escondidas a través de NBC
para incomodar a un dirigente que ni siquiera se atreve a enfrentar una elección libre. Regresemos a la entrevista. Cuando la conversación va a las elecciones y al sistema, vuelve el discurso de siempre. Cuba es un estado soberano, libre, con autodeterminación. Los cargos se eligen desde la base, el pueblo participa y el presidente se elige de forma indirecta a través de los diputados. Sobre el papel suena bonito. Si tú solo escuchas las palabras, parece una mezcla rara, pero respetable de democracia tropical. Pero ahí vamos a hablar claro, voy a clarificar algo. Sí, en Estados Unidos también el presidente se elige de forma indirecta, con un colegio electoral. Ahí está el parecido técnico. Pero decir que eso hace los dos sistemas parecidos es como decir que un Lada y un Tesla son lo mismo porque los dos tienen ruedas. En Estados Unidos hay varias cosas que en Cuba no existen. Mandato limitado, primero, un máximo de 8 años y para tu casa. 2 partidos grandes compitiendo, más otros más pequeños. Prensa que critica todos los puñeteros días. Manifestaciones donde la gente sale, grita y vuelve a su casa sin desaparecer y que los metan presos. Cada 4 años el presidente se somete a un examen real. Si la gente no lo quiere, se va. Punto. En Cuba, en cambio, la palabra indirecto significa otra cosa. Que el mismo grupo sigue mandando aunque cambie la cara. Fidel estuvo décadas, después Raúl, ahora Díaz-Canel. El partido decide quién sube y quién ni siquiera aparece en la boleta. El pueblo no elige el rumbo. El pueblo solo está para confirmar lo que ya se decidió desde arriba. Cambias la foto de la pared, pero la orden viene del mismo lugar. Cuando este hombre dice que no están allí por ambición personal ni de grupo, que el partido ni siquiera es electoral y que están en esos cargos por mandato del pueblo, ya el discurso entra en modo novela épica. Parece que los obligaron, que estaban tranquilos en su casa y que el pueblo les rogó que sacrificaran su vida cómoda para salvar a la patria. Pero un mandato de pueblo sin forma real de quitar a los que manden no es mandato, es un secuestro elegante. En teoría el pueblo manda, en la vida real el pueblo obedece. Fíjense también en cómo se usan las palabras cuando reconocen errores. Casi nunca se escucha un nos equivocamos. Lo normal es se cometieron errores, se dejaron de hacer cosas. Eso es gramática con truco. Las cosas pasan solas, como si no las hubiera decidido nadie. El sujeto desaparece. Busca tus clases de español. En otro momento dice algo que, si lo lees rápido, suena perfecto. Que si el pueblo cubano llega a pensar que él es incapaz, que no está a la altura, que no lo representa, entonces el pueblo tiene que decidir si debe seguir en el cargo o no. Y esto en el papel suena algo casi nórdico. Pero la pregunta es sencilla. ¿Dónde y cómo puede el pueblo decir eso sin buscarse un problema? En elecciones donde solo hay candidatos que el mismo sistema nombró, en referendos sin observadores independientes, en la calle, sabiendo que te pueden detener, golpear o meter en prisión preventiva por protestar. Decir el pueblo decidirá mientras tienes al pueblo con miedo a hablar es como decirle a un rehén, si no quieres seguir secuestrado, dilo con confianza, esta es tu casa. Cuando toca el tema económico y del embargo, aparece otro patrón conocido. Reconoce un poquito de responsabilidad del gobierno, pero enseguida mete una lista larga de culpas de Estados Unidos. Sanciones, bloqueo, política hostil, no tienen moral para exigir cambios, etc. Es un sí, pero sí, hemos cometido errores, pero los de ellos son muchísimos peores. Con eso logra quedar como moderado, sin tocar el fondo del problema. El mensaje es, la receta es buena, pero el clima y los vecinos no nos dejan cocinar. Nunca es el sistema, siempre es el clima. Cuando él habla de dirección colegiada, de que la revolución no es una sola persona, entra en modo empresa moderna. Suena a equipo, a decisiones en grupo, a varias cabezas pensando. En la práctica es el mismo núcleo de siempre. Un grupo cerrado, todos piensan igual, ninguno fue elegido en una competencia real y ninguno puede ser sacado del puesto con un simple voto ciudadano. Es como una junta de escuela donde hay muchos directores, pero los padres nunca pueden cambiar de colegio. Y todo esto no es exclusivo de Cuba. Es una mezcla de mandato histórico, soberanía, no nos rendimos nunca y el enemigo externo tiene la culpa. Eso también se ha visto en otros países.
Algunos terminaron abriendo el sistema a la fuerza, otros se hundieron cuando la economía ya no aguantó más. El patrón es siempre parecido. Cuanto más grande es el discurso heroico, más difícil es admitir que la realidad es un desastre. Y yo no te hablo de un laboratorio, ni de una oficina en Washington. Te hablo como alguien que viene de ahí, que tiene familia todavía haciendo cola, que tengo amigos que son hermanos eh, de todo tipo, a gente, nada, entrañable, que extraño y que saben que los quiero. Te habla alguien que de niño creyó mucho de esos cuentos y que luego se dio contra la pared de la realidad. Esa perspectiva está ahí y prefiero decirla claro. Por eso, cuando escucho frases como si el pueblo quiere, me voy, no estamos aquí por ambición o somos un Estado libre y soberano elegido por la gente, a mí no me basta con la poesía. Yo me pregunto, ¿dónde está el botón para que el pueblo diga que no? ¿Dónde está la competencia? ¿Dónde está esa posibilidad de cambiar de gobierno sin pagar con tu libertad? Las frases de la entrevista encajan con otras como un libreto bien ensayado. Soberanía para justificar que nadie de afuera puede opinar, victimismo para evitar reconocer errores de verdad, mandato popular sin elecciones libres, y cada vez que viene una pregunta incómoda se señala al enemigo o se cuestiona el que pregunta. ¿Y sabes qué falta en todo ese libreto? Justamente lo más importante, el miedo, el cansancio, la rabia y la esperanza de millones de cubanos que no salen nunca en NBC, pero que llevan años pagando la cuenta de ese sistema. Si llegaste hasta aquí, ya estás haciendo algo por lo que el poder no quiere que tú hagas, pensar por tu cuenta. No te quedes con esto solo, coméntalo, discútelo, compártelo. Habla de estas cosas con quien todavía cree que todo es culpa de afuera. Cada vez que rompes una mentira y la comparas con la vida real de la gente que tú quieres, le quitas un poquito de fuerza a ese aparato de propaganda. Y lo más importante, nunca normalices lo que no es normal. No es normal que en pleno siglo XXI un país entero tenga que esperar a que en un canal extranjero le pregunten a su gobernante si estaría dispuesto a hacerse a un lado, a dimitir por el bien del pueblo. No es normal y no te lo tenemos que aceptar. No lo debemos aceptar como si lo fuese.